Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido de los temas que vamos a hablar con el invitado en el día de hoy, a propósito de ese entusiasmo, esa euforia, ese optimismo, en medio de muchas vicisitudes, de muchas incertidumbres, que es como un alivio en torno precisamente a que lo que en estos instantes nos trae a todo este sector, al nororiente colombiano y a lo ancho y largo del globo terráqueo, donde están los aficionados, donde están los seguidores, donde están los que de una u otra manera tienen que ver con el deporte de las multitudes como es el fútbol. Pues hablar del fútbol profesional pues es hablar de historia, hablar del Atlético Bucaramanga es hablar de 75 años, hablar de lo que va a ser la gran final de este campeonato en la primera estancia del año 2024, pues es hablar del estadio Alfonso López y de igual manera el Campín. Pues hemos invitado a un exjugador profesional que hizo parte también de estos dos equipos que están en la gran final, de los Cardenales como es el Santa Fe y de los Canarios como es el Atlético Bucaramanga. Hago referencia a Elías Correa Jiménez, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche, mi capi, el guapo, ¿no? Así me decía Juan Manuel González. Ajá. Muy buenas noches, Luis. Súper estar acá en su programa, lo veo, lo analizo. Usted trae invitados importantes, se hablan temas que son vitales y que aparte de que son temas que instruyen, que forman, que comunican, también son temas que distraen. Es un esparcimiento para todo lo que usted mencionó, la parte difícil que se vive en estos momentos, pero nosotros acá en Bucaramanga y en el área metropolitana y en todo el departamento estamos felices por lo que está haciendo el equipo Atlético Bucaramanga y la mentalidad es que vamos a lograr esa estrella. A ver, en estos momentos de euforia, de alegría, de entusiasmo, me imagino, Elías, pues muchos recuerdos, muchas añoranzas, en fin, de lo que fue precisamente esos inicios del fútbol, de lo que fue el paso por Bucaramanga, por el Santa Fe, sin contar otros equipos, ¿no? Sí, que es larga la historia y permítame saludar a todos los piedecuestanos, que acá en Piedecuesta hay una afición muy grande del cuadro Atlético Bucaramanga. El hincha piedecuestano es un hincha fiel. Yo desde que estuve en Selecciones Santander, por allá en el año 82, con 14 añitos, de todas maneras, había unos buses que se parqueaban ahí en el centro de Piedecuesta, al lado de donde quedan las comidas, la venta de comidas en las noches. Que disputaban de pronto en esa época con la flota Cagajón, Exacto, que estaba ahí. en un lado los buses de Traspiedecuesta y al otro extremo la famosa flota Cagajón. Los últimos modelos, los carros últimos modelos. Y ahí, de ahí salían unos buses con aficionados para ir al estadio Alfonso López a ver al Bucaramanga y yo pues era uno de los primeros que estaba ahí, lo que significa que el hincha piedecuestano siempre ha sido fiel. Después el hincha piedecuestano tuvo la posibilidad de ya tener sus jugadores, el caso de Upegui, el caso mío, de tener sus jugadores en un momento importante del Bucaramanga y poder respaldar no solo el equipo, sino también a esos dos jugadores que dio la tierra de un nivel alto. Había jugadores de Piedecuesta que han estado en el Bucaramanga, que han estado en otras instituciones, pero tal vez no han logrado toda la trascendencia que se ha vivido. Y un momento como el que va a vivir ahora o el que está viviendo Atlético Bucaramanga, porque esto ya es
ganancia todo lo que ha obtenido el Bucaramanga. Paso a paso ha venido el equipo sumando y estamos al portal de poder conseguir la primera estrella. A ver, mi capi, vemos precisamente en las barras que acuden al estadio que resulta insuficiente, ¿no? Las graderías, entonces vemos en sitios característicos del área metropolitana las barras, a veces discuten quién se disfruta más en el estadio o afuera, ¿no? Por la familia, porque están el más entorno, sueltos, qué sé yo, por ese entorno. Y de eso vemos mucha juventud, que lógicamente pues es parte de esa hinchada, de esa fanaticada, ¿no? Y las familias de esas épocas. Por eso es importante que, a grosso modo, recordemos de ese Elías Correa Jiménez, a través de lo que fue ese proceso. Recordemos a esos jóvenes que nos observan y traigámosle a la memoria a esos adultos también, a esos contemporáneos o esos más mayores que de igual manera disfrutaron de esas tardes del fútbol, en fin, de dónde, cómo, cuándo Elías Correa inicia precisamente en torno al fútbol. Pues Luis Eduardo, importantísima esa pregunta porque sí se puede, es un sí se puede lograr los objetivos, se pueden lograr las metas. Esto es transmitiéndoselo a todos los muchachos, a todos los jóvenes y muchachas, porque ahora las Sí, mujeres también fútbol tienen fútbol profesional. Claro. Entonces, darles como esa parte de que se pueden lograr los objetivos. Si en el caso mío, con muchas dificultades, siendo un municipio como Piedecuesta, que Piedecuesta pues ahora estamos comunicados con la tecnología, los desplazamientos son mucho más fáciles, hay demasiado transporte hacia Bucaramanga, pero en la época nuestra, porque somos contemporáneos, en la época nuestra, ir a Bucaramanga era una tortura. Primero era demasiado lejos, no existía la autopista que hay hoy en día, era una carretera muy angosta, y el trayecto se hacía muy largo. Segundo, no había la fluidez de transporte que existe hoy en día. Tercero, los buses salían cada hora. El más bonito era el de Torta. Si no alcanzaba el de la salida, le tocaba esperar una media hora o una hora. Y en el bus iban, le metían piscos, pollos, o sea, parecíamos en Y ese no había momento... pirata, no había pirata, otro servicio, mototaxi. que si no, pues me voy en este, si me dejó el de la flota, pues me voy en este, ¿no? Exacto, A era ver, complicado. ¿cómo inicia precisamente ya en su época de niñez el fútbol? ¿En cuál escuela, en cuál club? ¿Cómo es? Entonces, Luis Eduardo, siendo tan difícil, pues uno no veía la posibilidad de ser llamado a una selección Santander, ni siquiera visto por un técnico de Bucaramanga, porque el transporte era complicado, entonces no había esa posibilidad, era muy remota. Yo inicié jugando en el barrio Yo Chiquito, soy del barrio Yo Chiquito, ahí nací, nací en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, de una familia humilde, mi mamá Hilda Jiménez, mi papá Elías Correa, mi papá trabajaba con jabón de la tierra y con veladoras, y así nos fue criando. Entonces iniciamos ahí en el barrio Yo Chiquito, yo jugaba con los amigos en la calle, había la recocha equipo, en calle. la recochita que uno dándole colocaba las puertas, piedras. las ventanas. Eso, acuerda que colocaba uno las piedras, como era las poco. porterías. Las porterías, como el tráfico era muy mínimo, Ajá. no había en Piedecuesta, habían 6, 7 carros nada más y motos no existían. Entonces uno podía jugar en las calles. Entonces recuerda que colocábamos esas piedritas y juegue. Y con un carbón marcaba uno la cancha y juegue. Ahí me inicié y en ese entonces había un club grande en Piedecuesta, o sea, muy nombrado, que era Combinado. Y Cebollino, el profe Cebollino, era novio de una muchacha de apellido, ella es familiar de los tamales, de los famosos tamales de Piedecuesta. Arenas. De los Arenas. Entonces, Cebollino era el novio y me vio, él iba a visitar a la muchacha y me vio jugando ahí con los pelados y me dijo, Chino, ¿usted por qué no va este sábado que vamos a armar el equipo de combinado de niños? Vaya a la cancha municipal. Listo, yo fui y me escogieron. Ahí estuve, fui al desfile, en el desfile hubo partido y entonces yo era muy pequeñito, era muy niño, no me pusieron a jugar. Me dijeron de otro equipo que
pasara para allá y que allá me dan la oportunidad. Entonces, Que allá sí era titular. al siguiente semestre me fui para allá, que es el equipo de Carlos Bernal, el hermano de Juan Bernal, del que fue concejal. El equipo se llamaba Canarios. Ahí empecé jugando, luego pasé a jugar con Álvaro Barrera, en un equipo que se llamaba Sporting. Todo eso era categoría infantil, de niños. Y de ahí tuve la posibilidad, yo estudié en la Alianza, pasé después a la Anexa, en tercero primaria pasé a la Anexa, y allá hubo la oportunidad de ir al tecnológico, hacer un examen de admisión, hice el examen, quedé el tercer puntaje, me fui a estudiar el tecnológico, empecé tapando en el tecnológico con el equipo ahí del colegio, del interno, del bachillerato, del primero, porque eran 8 primeros y se hacía un torneo. Y el profesor Cupabán, Gabriel Cupabán, me convocó para ser el arquero en intercolegiados. Del tecnológico. Del tecnológico, y ellos tenían un equipo que llamaba Bomba Ricaurte. Era una bomba que quedaba a la entrada de Bucaramanga, en la Puerta del Sol. Entonces ya me pasó para ese equipo a jugar como arquero, torneo ya de liga. Ahí estuve jugando un tiempo, y aquí en Piedecuesta jugaba en Danubio. Ya pasé a jugar a Danubio con Beto Serrano y con Becerra, el profe Becerra. Estando en ese proceso, viene la selección Piedecuesta, la toma Froilán Guerrero, pero yo seguía viviendo en Hoyo Chiquito y Adolfo Monroy me invitaba a jugar a la cancha municipal, la recocha de los miércoles, la recocha de los miércoles y los viernes. Ajá. Entonces ahí me metían a jugar un rato, siendo un peladito, tenía condiciones. Y viene la posibilidad de la selección Piedecuesta, armamos un equipo, ya pasé a vivir a la 10, que fuimos vecinos. En la 10 yo vivía ahí más arriba del Pobre Luis, 10 con Cuarta, entre calle Cuarta y Quinta, carrera 10 entre calle Cuarta y Quinta. Y ahí armamos un equipo de fútbol, con los famosos capaos. Hay los Buitrago, Pacho Buitrago, Armando, Ciro, el menor, ahora se me escapa el nombre, de ellos, de los Orduz. Y también jugaba, esa 10 fue un sector de futbolistas muy buenos. Los Buitrago. Jugaban los Buitragos, jugaba Enrique Buitrago, Pacho Buitrago, Fernando Buitrago. Jugaba también ahí en el sector Toño Barón. Teníamos muy buenos jugadores en esa zona. Vilarete también pertenece a esa zona, no Vilarete del Bucaramanga, sino el profe Vilarete. Y fuimos armando un equipo para jugar en primera, nos goleaban. Pero ahí yo fui labrando experiencia, nos patrocinaba Crédito La Esperanza. Y justo en ese momento viene la selección Piedecuesta, como yo tenía 15 añitos, 14 añitos. Y la selección pues era de 19 años, 18, 19 años. Pero como ya jugaba con esos 14 añitos en primera, me convocaron a la selección, la manejaba Froilán. Estaba fogueado ya. Ya tenía recorrido. Por eso yo le quiero enviar un mensaje a los papás. Los muchachos cuando tienen 14, 15 años deben jugar categorías más arriba. Ojalá juegue ya en la sub-18, en la sub-20, con 15, 16 años. Porque muchos papás tienen el temor de que no, me lo aporrean. Es que el fútbol es así. Messi debutó a los 16 y enfrentó a jugadores de 1.90, campeones del mundo, y tenía 16 añitos. Pelé, muy joven. Y los enfrentó. Sí, claro. Entonces, cuando un jugador sube de categoría, o sea, tiene las condiciones para jugar más arriba, tiene 15 años y ya juega sus 18, significa que es un buen proyecto, tiene posibilidades, marca diferencia. Fuerza, resistencia, porque viene choque. Y va adquiriendo experiencia. Exacto. Entonces, porque si tiene 16 y juega en la sub-16, ya se quedó. Ajá. Tiene que estar más arriba, porque en el fútbol profesional ahora hay que debutar a los 18, 19 años, porque a los 20 ya no sirven para el fútbol, por la edad y por la reglamentación. Entonces, esa experiencia me llevó, para retomar el tema, me llevó a jugar, a ser convocado a la selección Piedecuesta. El técnico era Froilán Guerrero, y terminé siendo el volante 10 de la selección Piedecuesta titular, con 14 añitos. Jugamos el torneo acá en Piedecuesta, frente a todo el departamento, las selecciones, y quedamos subcampeones. Perdimos la final con Bucaramanga 1-0, ahí se destacó Carlos Mario Parra, que fue goleador del torneo, se destacó Jaime Ortiz, se destacó William Plata, se destacó Fernando Carvajal, que después fue arquero de Selección Santander, se destacó Fernando Buitrago,
Se destacó Belisario, un volante 5 que vivía en el Parque Las Hermanas. Se destacó Paloma, un muchacho que vive en Hoyo Grande. Hubo un buen grupo de jugadores. Con la selección Piedecuesta. Con la selección Piedecuesta. Y terminó el torneo. Entonces yo dije, bueno, ¿quién me va a venir a ver? Ya me vieron aquí, no me escogieron. Entonces decidí irme a Bucaramanga una mañana, un lunes. Y dije, voy a ir hasta la Marte. Como yo había estudiado en el tecnológico, yo conocía el trayecto para llegar a la cancha Marte. Me fui para la cancha Marte en el carro de Pedro Torito. ¿Recuerda? Un carrito, un Plymouth que se paraban ahí en la flota que usted dice, y esos carros hacían también recorrido a Bucaramanga. Entonces me fui en ese carrito, llegué a Bucaramanga y vi un grupo de muchachos que iban a entrenar en la Marte. Yo soy bueno contando historias. Vi unos muchachos que iban a entrenar en la Marte y vi un profesor de barba y otro profesor moreno, y los pelados le decían, profe, entonces yo fui y pedí la oportunidad. Profe, mire, yo vengo de Piedecuesta, tengo 14 añitos, ya jugué selección Piedecuesta, no sé qué, tal. ¿Ser entrón? Sí, siempre he sido entrón. Siempre he sido, y he hablado, siempre hablo, y me meto en los temas y hablo. Entonces me dijeron que no, me dijeron, no, muchacho, esta es la selección Santander, ya estuvimos el año pasado jugando en Girardot, va a ser muy difícil, ya está escogida la selección, faltan 20 días para ir a jugar el torneo a Cúcuta, no hay posibilidad. De todas maneras les insistí y les dije, profe, pagué 2 transportes de venida y me toca 2 transportes de ida. Porque en ese entonces acuérdese que el bus llegaba a la cooperativa panelera y ahí paraba, en Quebrada Seca. Y tocaba tomar otro bus hasta el estadio, Lagos Estadio o Unidos. No es como ahora que el bus hace, el de Piedecuesta hace el recorrido por el estadio. Entonces, insistí tanto que me dijo, bueno, listo, cámbiese. Y me dejaron entrar a jugar. Ahí perdieron el año. Cuando terminó el entrenamiento, todos los... Sí, iba lo que iba, ahí iba mentalmente ya. Primero la oportunidad y segundo, me imagino, el rendimiento para... Y Liceardo lo trataban a uno como campesino, es la verdad. Y entonces, terminó el entreno y los pelados, yo veía que los pelados le decían a los profes, profe, pelado juega mejor que todos nosotros. Conclusión, terminé metido en esa selección, Santander, prejuvenil. A los 10 días de estar en ese, faltaban 20 días para viajar a Cúcuta a jugar la final nacional. A los 10 días de estar en esa selección me volví el capitán de esa selección. O sea que Luis Enrique Figueroa, que era el representante del gobernador, me entregó la bandera de Santander. Y fuimos a Cúcuta a jugar el torneo y quedé el mejor jugador del campeonato. Entonces ahí hubo propuestas del Medellín, de Millonarios, pero no, yo tenía 14 años, quería quedarme acá, estaba muy niño todavía. ¿Dependía de casa todavía? Sí, claro, y ahí empecé el proceso con Selecciones Santander. Jugué hasta el año, entonces jugaba prejuvenil, me subieron a la juvenil porque vino el otro torneo departamental, que la final fue en Río Negro, quedó Piedecuesta también su campeón. El mismo equipo del año anterior se mantuvo por la edad y fuimos subcampeones en Río Negro. Entonces ahí me subieron a la selección juvenil. Resulta que el de Barbita era el Coco Forero, pues yo no lo conocía. Alberto el Coco Forero. Y el moreno era Norberto Anaya, que hicieron historia en el fútbol santanderiano. Claro. Y ya empecé el ciclo con selecciones juveniles. Entonces jugaba prejuvenil, juvenil y mayores. Jugaba en las 3 selecciones, me metían a... La edad le facilitaba y el fogueo que ya tenía. Y la experiencia, el recorrido y las condiciones futbolísticas. Y empecé el proceso hasta el año 86. En el año 86 juego el hexagonal de la Marte, pues ya había jugado los anteriores, pero juego el torneo del 86, que ya es el límite de edad, ya llega uno a la edad donde, bueno... ¿Ahí jugó qué? ¿Con la selección o con algún equipo? Ahí jugué con Lobolini. Calzado Lobolini. Calzado Lobolini, Depósito del Cafetero, que el Depósito del Cafetero era de Wilson Chaparro. Lobolini de Pacho, el gran empresario del calzado. Y dirigía Germán Riveros, el Paquete. Y ahí jugaban los Paquetes Riveros. Jugaba César, jugaba... 3 de ellos jugaban ahí. Juan y el delantero, que es rapidito, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, juego con Lobolini y quedo el mejor jugador de la Marte, año 1986. Y uno está en esa transición ahí de 18 años donde uno dice, bueno, el primer golpe que uno tiene, muchachos, el primer golpe que ustedes tienen cuando llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, es la libreta militar, es el primer golpe. Entonces... Y el otro golpe es que uno ahí dice, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida?
Ahorita pues hay muchas más facilidades, se puede estudiar por internet, hay universidades al alcance de todo el mundo. En la época de nosotros eso no existía. Trabajaba o estudiaba. Y la universidad era Menos para los trabajar, ricos. estudiar y jugar, hacer 3 cosas. Y la universidad era para los ricos. Ajá. No existían las unidades, no habían No universidades. había la matrícula cero como la hay hoy. Eso no existía. Entonces, en esa etapa de transición, voy y juego el torneo con Lobolini, quedo campeón de la Marte, y me invitan a entrenar con el Bucaramanga, por haber sido el mejor jugador de la Marte. La pretemporada se hizo en Santa Marta. Llegaba un técnico nuevo, Roberto Di Plácido. A mí me decían que había sido figurón, ídolo en el Bucaramanga, y pues en ese entonces me lo decían, hoy en día sé que es Back real. centro me decían que Back era un central, centro. sí, back central. Inclusive después siendo técnico nuestro jugaba y crack. Entonces llegaba Di Plácido como técnico, yo fui a Santa Marta, iban 20 volantes en el Bucaramanga. Habían traído unos volantes Congestionado. muy donde usted ya congestionados. venía desempeñándose en la Y yo era volante. mediocampista. Y yo era volante 8. Ajá. En la selección Piedrahíta jugaba de 10, en la selección Santander jugaba de 8. Era más volante mixto, de ida y vuelta. Aquí, 20 volantes, yo era el 20. Todos habían jugado profesional menos yo. Todos habían debutado, todos tenían partidos, yo estaba recién llegado. Usted era el Nobel. Sí, era el invitado. Y hacen la práctica de fútbol, armaron equipo A, B y C, yo quedé en el C. Jugué el A con el B, el titular con el suplente, sacaron el equipo titular para que descansara, dejaron el equipo B contra el C, contra las verruguitas, que éramos nosotros las verruguitas. Y yo miré y dije, acá los volantes de primera línea que hay son buenos, pero marcando, pero con la pelota poco. Yo me voy a meter de volante de primera línea. Eso fue una iniciativa mía, porque me di cuenta que en las otras posiciones no tenía, de 8, de 10, no tenía posibilidad. Los 10 eran extranjeros todos. 8 también habían extranjeros. Entonces, yo mismo me eché para atrás y ese día jugué de cabeza de área, de 6. En Argentina le dicen el 5. Cuando terminó el entreno, el profe me dijo, mañana vas a jugar en el equipo B. Listo, jugué en el equipo B, ya subí al equipo B, porque cortaba y tenía manejo. Ya ascendió. Ascendí, subí un grupo, de la C a la B, tenía corte y tenía manejo. Ajá. Entonces a él le gustó eso. Y terminó el entreno del día siguiente, que era práctica de fútbol, y entonces me dijo, ¿usted cuántos partidos tiene en primera? Me dijo el técnico, Roberto Di Plácido. Yo le dije, no, ninguno. ¿Usted no ha debutado? Le dije, no, yo vengo de jugar en la Marte. Me dijo, sí, a mí me contaron que usted fue la figura. Esta categoría estoy deprimí, pero Sí, aquí soy nuevo. Entonces él me dijo, pero ¿por qué los profes me dicen que usted juega de 8? ¿Y usted por qué está jugando de cabeza de área, de 6? Yo le dije, no, porque es que esa es mi posición. ¿Pero por qué los profes, pero a usted le gustó cómo jugué ahí? Siempre he tenido personalidad para hablar las cosas. ¿Pero a usted le gustó cómo jugué ahí? Me dijo, claro, por eso lo tengo ya en el equipo B. Le dije, profe, entonces déjeme ahí. Listo. Y ese día me dijo, usted va a debutar conmigo, usted va a jugar conmigo fútbol profesional. Regresamos. ya en el campeonato. Sí, ya me dijo que me iba a colocar. Regresamos y regresamos un lunes y al jueves hubo un partido amistoso con Millonarios, acá en el Alfonso López. Jugaba, el Millonarios debutaba Rafael Bobadilla, era el mejor volante 10 de Sudamérica en ese momento. Paraguayo. Paraguayo, Millonarios traía los mejores jugadores, Nacional, igual que ahora, los equipos grandes traían muy buenos jugadores. Y empezó el partido, me llevó de O sea, suplente. ya en pretemporada. que se llamaba Eran los partidos de anteriormente. pretemporada. Eso, exactamente, para aflojar, para soltar todo el trabajo, porque en ese entonces las pretemporadas se hacían 10 kilómetros de trote todos los días. Era poco balón, era más trote para coger fondo. Viene ese primer partido de pretemporada amistoso contra Millonarios y me convoca para ser suplente. Entonces era mi debut. Llegué al Alfonso López ese jueves en la noche. El titular era Joaquín Paco Castro, que venía del Cali, había sido capitán del Cali, era figura. Y yo iba a la habitación de Paco Castro, uno va a la habitación del veterano a escucharlo, las historias, y él me decía, sí, siempre me entrené muy bien, entonces él me decía, sigas entrenando así, pelado, y usted no sabe cuándo le va a tocar la oportunidad. Pues resulta que me tocó por él, porque a los 5 minutos de iniciar ese partido amistoso contra Millonarios se lesiona a Paco Castro y pide cambio. Y el técnico Di Plácido me llama y entro a jugar, me dijo, marque al 10.
Yo no sabía quién era el 10 porque no existían las redes sociales, no había toda la información de hoy en día. Pues yo entré y le quité la pelota y le hice un túnel al 10 del Azul, de Millonarios. Cuando terminó el primer tiempo, el técnico me abrazaba y me decía que era un fenómeno y yo no entendía. Entonces me dijo, es que le hiciste un túnel al mejor 10 de Sudamérica. ¿Quién era el 10? Rafael Bobadilla, el 10 de Millonarios. Listo, y ahí me gané la confianza del técnico. Fui a los 8 días fuimos a ver un partido a Cúcuta amistoso, jugué el otro partido en Cúcuta de pretemporada, inició el torneo con Santa Fe siempre nos ganaba acá, y tuve la fortuna de que no se recuperó Paco Castro, entonces fui inicialista. Cogió la titular. Debuté oficialmente ese domingo, metí los 2 pases de gol, jugando desde atrás, desde volante 5, metí los 2 pases de gol, ganamos 2-0 a Santa Fe, salí figura de la cancha ese día, y ahí ya comenzó mi historia como futbolista profesional con el Atlético Bucaramanga. Estuve con el Bucaramanga hasta junio del 92, fui capitán del Bucaramanga durante muchos años, en la época del Tucho Ortiz. ¿En esa época cuánto tiempo duró el Bucaramanga? Yo duré desde el 87, que inicié desde enero, hasta junio del 92. 5 años. Y de ahí, y fui el capitán del Bucaramanga en esa época, y de ahí pasé a jugar al Junior. Hay una transacción al Junior, yo iba para Nacional, pero ya había hablado con Bolillo y con Maturana. Pero la directiva del Bucaramanga le debían un dinero al Junior. Don Fuachar tiene un banco que se llama Serfinanza. Entonces le debía unos dineros a Serfinanza. Eso fue lo que me explicaron a mí. Cruzaron cuentas. Entonces, no me fui para Nacional porque me llamaron los directivos, Elías, ayúdenos, Don Fuachar quiere que usted vaya al Junior, nosotros le debemos un dinero y eso nos sirve como para pagar esa deuda y nos quedan unos recursos para sostener el club. Vueltos. Ayúdenos, hable con el Tucho Ortiz porque si usted se va, el Tucho va a renunciar, porque el Tucho no quiere que usted se vaya. Entonces hable con el Tucho, yo hablé con el Tucho, le expliqué que era por el bien del club. El técnico del Bucaramanga en esa época que usted... En esa época. Había en la transición hacia el Junior. Exacto, en esa época despegué mía como futbolista, el Tucho era el técnico. Entonces se dio la negociación y terminé jugando en el Junior. Ahí tuve la oportunidad de jugar con el Pío Valderrama, de ser campeón en 1993 con el Junior, adquirir mucha más experiencia, ya a un salto importante, porque es que el fútbol, Luis, el fútbol tiene estratificación. Los equipos grandes, los 7, ahora 8 con el Tolima, que ya se volvió grande, y tiene estadio grande, porque mire eso, los equipos grandes, los estadios son grandes, y había un de personaje, doble bandeja. Estaba el senador Gabriel Camargo, que pesaba en la... que era de Zapatoca, una empresaria también. Pesaban políticamente, pesaban económicamente, futbolísticamente. Entonces, los equipos grandes tienen estadio grande. Los equipos grandes meten 60.000 personas en cada partido. Hasta aquí ya son de $1 millón. Por eso son grandes. Y los equipos pequeños tienen estadios pequeños. Los técnicos de los equipos grandes dirigen con saco y corbata. Los técnicos de los equipos de estrato, yo los llamo estrato 5, los grandes. Y los de media tabla, yo los llamo estrato 3 y dirigen en sudadera. Y luego vienen los del estrato 1, que son los que pelean la cola, el no descender, y esos dirigen en pantaloneta. Entonces, los jugadores tienen un techo. Los únicos que no tienen techo en este momento es Mbappé y otros 2 jugadores, Vinicius. Entonces, ¿qué ocurre? Los jugadores de la élite, los que están en el estrato 5, en los 8 grandes, Nacional, Medellín, Junior, Santa Fe, Millonarios, todo esto equipo de América, esos siempre rotan allá. Pasan del América a Millonarios, de Millonarios a Santa Fe y los técnicos también. Ya vienen a los equipos pequeños cuando están de 37, 36, 38 años, porque ya arriba no les da el nivel, ya vienen otros pelados que han llevado estos clubes. La cantera, la escuela, empujan. Cuando se manejaban lo de las divisiones inferiores, lógicamente iban ascendiendo y señor Valle se paraba ya por otro lado, ya cumplió un proceso. ¿Sí? Exacto. Bueno, con Junior es campeón en el 93. 93. Fuimos campeones. ¿Cuánto tiempo dura ahí en Junior? 2 años y medio. Yo jugué 92 en Junior y jugué 93.
Y de ahí me voy a Santa ¿Quién era Fe. el técnico en ese momento? Julio Comesaña, Julio Avelino Comesaña. quien hoy en día sigue siendo mi amigo. Ajá, ajá. Conversamos Muy continuamente. pegado al Junior. A los Sí, Charles. sí, Ha sí. tenido sus entradas, sus salidas, pero O vuelve. 10 veces ha dirigido al Ajá, Junior. sí. Buen técnico, de los mejores técnicos. Para mí, el mejor técnico que he tenido es Julio Comesaña. Quienes Muy han organizado. estado en el entorno, muy organizado, muy serio. Muy estructurado. Sí. Ah. Y le ayuda al jugador y hace que el jugador crezca y le da confianza. Entonces ahí soy campeón y de ahí me voy a Santa Fe. Y en Santa Fe se armó una banda, un combazo, un equipazo, pero no pudimos, no nos ¿Quiénes, dio. por ejemplo? ¿Quiénes estaban en ese combo? El arquero era Carlos Arias, un arquero uruguayo muy bueno. Lateral derecho, Choco Suárez de Selección Colombia. Los centrales eran Juan Manuel Peña, el boliviano que jugó mundial y que terminó jugando en España, en el Valladolid. Cheo Romero marcaba a la izquierda. El Palmero Morales también era el lateral izquierdo, que era de Selección Colombia. En la mitad, el medio campo era el Chicho Pérez, de Selección Colombia. Tyson Hurtado, de Selección Colombia. Y yo era el otro volante de primera línea. Luego teníamos a la vieja Reynoso, había sido el volante 10 del Boca de Argentina. Teníamos a Daniel Tilger, goleador. Teníamos al Beto Sierra, jugadorazo. Teníamos al Panelo Valencia, jugadorazo. Teníamos a Adriano Samaniego, el paraguayo, jugadorazo. Teníamos a Pacho Whittigan, jugadorazo y goleador. Teníamos a Jorge Villar, que había estado en Bucaramanga también, jugadorazo. Era un combazo. ¿Quién era el técnico? Arturo Boyacá. Estaba iniciando, le faltaba más experiencia. Buena gente, buen tipo, pero esto es el fútbol es como la vida, experiencia y recorrido. Teníamos un combazo y no pudimos. Ese año descendió Bucaramanga. Yo jugando en Santa Fe, sentí el dolor de que descendiera Bucaramanga. 94. Sentí el dolor de que descendiera Bucaramanga porque yo soy hincha del Bucaramanga. Y de ahí de Santa Fe pasé a jugar, fui a jugar al Tolima. Allá quedé campeón con Tolima. Del Tolima volví al Junior y fui al Huila a hacer un favor. Los Char me pidieron el favor de que fuera al Huila porque Correa Pastrana les había pedido ese favor y ellos pues necesitaban hacérselo porque ellos tenían a Yesurún como vicepresidente. Una contraprestación. Ellos tenían a Yesurún vicepresidente de la federación. Entonces necesitaban mantenerlo allá. Entonces yo fui al Huila, además resultó que en el Huila tengo familia y cuando llegué al Huila me dijeron, aquí el que pidió fue Correa Pastrana que usted estuviera acá porque él es primo suyo. Yo no sabía eso. Allá me vine a enterar de toda esa situación. Estuve en el Huila, después volví al Junior y me fui a jugar a un equipo también de Barranquilla, el Unicosta. Pero a los 15 años de estar entrenando con Unicosta tuve inconvenientes con el técnico, entonces me regresé. Carlos Mario me había dicho que jugara con él acá en el Bucaramanga, ya llegó Carlos Mario Hoyos, que fue su campeón, pero yo ya me había comprometido con Unicosta, entonces le dije a Carlos Mario que no, le dije a Reinaldo Rueda que no para Tuluá, le dije al Tucho Ortiz que no para el Pereira, porque ya estaba comprometido con Unicosta, resulta que me regreso a Unicosta y quedé sin equipo porque ya había empezado el torneo. Entonces me decían, usted es costosito, entonces es muy difícil traerlo porque esto es de presupuesto. Conclusión, terminé yéndome a Río Negro, Antioquia, con el Deportivo Río Negro. ¿Estaba tal vez en sus inicios, Río Negro también? Sí, estaba iniciando. Entonces me dijeron, vaya, juega ya 3 meses, eso fue como en septiembre, me dijeron, juega ya hasta diciembre para que no pierda el ritmo de competencia. Y en diciembre ya 2 equipos de la A me dijeron, nosotros lo contratamos. Entonces me fui para Río Negro, me amañé en Río Negro y duré viviendo allá como 10 años. Allá terminé mi carrera como futbolista. Después volví a jugar nuevamente en el Cúcuta. Fui al Cúcuta a jugar nuevamente con un técnico amigo, Carlos Pancho Deportes. Después terminé alquilándole a los Pachones Junior con el técnico, con Carlos mi amigo, entonces él era el técnico, yo era el asistente, él era el presidente, yo era el vicepresidente, él era el portero, yo era el segundo portero en las taquillas. Era la empresa. Éramos los hombres de orquesta, sí, hacíamos de todos los dos.
tomamos el arriendo por 10 millones mensuales el equipo en esa época, eso es año 2000. ¿Era de qué? ¿Los Pachones? De los Pachón, año El 2001, Cúcuta. el Cúcuta. Y lo tuvimos ahí en la B, jugamos, clasificamos, fue una muy buena experiencia. Ahí empecé un ciclo con Carlos Hernández como entrenador, luego volví al Río Negro como entrenador del equipo, asistente, pero tomó el equipo Orlando Restrepo y me dijo, Elías, vuelva a jugar. ¿Cuál equipo? El Río Negro nuevamente. ¿Y qué pasó con el Cúcuta? Cuando salió Terminamos usted, la temporada, terminó le devolvimos el equipo. convenio, le entregaron al arrendador. Sí, le entregamos la ficha. ficha, le entregamos el equipo y yo me fui para Río Negro, Antioquia nuevamente porque me llamaron para que fuera asistente técnico. Y terminé siendo jugador. No fui asistente, sino jugador porque Orlando Restrepo me dijo, Elías, toca que vuelva a jugar. Volvió a ser Lo activo. necesito. Y volví otra vez al fútbol, después de un año de haber hecho pausa. Volví, jugué con el Río Negro, jugué como 3, 4 meses y ahí ya me retiré definitivamente. Me fui con Carlos Hernández, el de Pancho Deportes, el de Cúcuta, el amigo. Nos fuimos a dirigir un equipo que se llamaba Pumas de Casanare, al Yopal. Esa es la misma ficha que tiene ahora el Real Santander. Entonces yo allá era el asistente técnico. Después de ahí nos fuimos a dirigir Chia Fair Play, un equipo de Bogotá, que también ya desapareció, esa ficha la tiene otro club. Allá dirigimos, luego volvimos al Cúcuta, a dirigir Cúcuta, y terminé retirándome de la dirección técnica, volví a Piedecuesta, ya los hijos estaban, Junior y Paola y Jorge ya estaban muy de una edad importante, entonces dije tengo que aprovechar estos 2, 3 añitos que los puedo tener cerca, porque mi vida siempre fue jugar, viajar. El futbolista tiene que andar con la maleta al hombro. Un año juega en un club, otro año en otro club. Y decidí quedarme en Piedecuesta y ahí entré en Piedecuesta a la parte política. Experimentó. Con Jorge Navas. Llegó a ese campo, ¿no? Sí, entré en ese mundo porque Jorge Navas fue y habló conmigo y me dijo que por qué no le ayudaba en ese entonces, en esa época, en la parte política, pues yo no conocía el tema, pero le ayudé de una u otra forma, hablando con la gente, terminé siendo candidato al consejo. Me fue bien, saqué como 400, 500 votos. No gané porque no sabía cómo era el manejo de la política. Entonces todos los votos fueron de amigos, conversados, hablados. El manejo de la logística. Faltó, como dice Gustavo, había, pero yo no sabía cómo era. Pero no, me siento estoy en broma, me siento muy complacido de haber hecho ese ejercicio y de haberlo hecho honestamente, sin comprar nada. Es un recorrido amplio. El número de equipos y mucha 7. experiencia, en fin, ese recorrido que le dio una madurez. ¿Cuánto tiempo fue esa carrera profesional en el fondo? 16 años. 16 años. Jugué en 7 equipos, fui 2 veces campeón del fútbol colombiano, que es algo importantísimo, son vivencias fundamentales. Estuve vinculado como técnico, como le comenté y les comenté a todos. Y terminé también metido en la parte periodística. Yo llevo 10 años en los medios, inicié en Colmundo Radio, analizando fútbol, comentando fútbol. Luego pasé a RCN con Héctor Cáceres y el Negro Rentería. En Colmundo estuve con Jorge Torres. Edgar Cuesta Rentería. El rey de la sintonía, sí, el mejor narrador de los... Frecuentemente nos lo encontramos y departimos y buen compartimos. Sí. Muy buen tipo. Y es el mejor, en los últimos 25 años es el mejor narrador que hay en el oriente colombiano, sin duda. Sí, señor. Y Héctor, que es el mejor comentarista que hay en Santander. ¿Y la relación que ha seguido con el fútbol de Elías Correa Jiménez? ¿En el fútbol como fútbol? Bueno, yo entré más al tema de los medios y entré en otros negocios y me desvinculé del fútbol. Inclusive llevo como unos 12 años que no juego fútbol. Yo no volví a jugar fútbol. Primero porque tengo un problemita de rodilla, de cartílago en la rodilla, entonces prefiero no jugar porque tengo dolor después del partido, al otro día me duele mucho la rodilla, se me inflama, entonces decidí no jugar. Juego por ahí las viejas glorias de Piedecuesta, que me invita, Vicente Russo y la mayoría de señores me invitan, que fueron los señores que yo vi jugar
Las los que me secuelas de los famosos meniscos, ¿no? Que es lo más común. Sí, lo más común. Y entonces me acuerdo, voy y los acompaño a todos los veteranos, a todos los viejitos, porque yo a ellos los vi jugar y ellos fueron los que me motivaron para jugar fútbol. Ellos jugaban en los equipos importantes acá de Piedecuesta, yo era un niño, iba a la cancha municipal y los veía, entonces ahora los acompaño en ese partidito. A veces voy al partido que hace Pocheche en la Marte, el del futbolista santanderiano. Cuando hay distancia, cuando acá se juega el día siguiente al de Bucaramanga, pues no voy al de Bucaramanga porque me va a doler la rodilla. Y juego por ahí recochitas con los amigos para hacer el asadito, para compartir, hablar ahí, un rato. degustar. Me invitan por la historia que tengo en el Y como fútbol. técnico tampoco, usted siguió ese recorrido. No continué en la parte técnica y me han ofrecido, porque tengo muchos amigos dentro del fútbol. Tuve esa particularidad que mantengo la relación con muchos de los compañeros que jugué. Así, parceros, podemos hablar de cuáles, que aún mantiene después de ese recorrido, esa presencia en estos 7 equipos y que lógicamente, pues como en todo hay los más parceros, los más cercanos que hubo en ese momento, pero unos que continuaron siendo Sí, por ejemplo, cercanos. aquí en Santander, cuando me encuentro con Van Stralen, con John Freddy, hemos tenido una amistad desde niños, Arquero. de selección prejuvenil de Santander, hablamos de fútbol, también me encuentro por ahí con Robert Villamizar, me encuentro mucho con Miguel Balaguera, pues ahora no tanto, los que están viendo el programa me entienden, ahora no me encuentro tanto con Miguel, departíamos mucho y jugamos también fútbol en los torneos de la Marte de veteranos. Hablo con Héctor Méndez, un uruguayo que jugó conmigo, hablo con Adriano Samaniego, un paraguayo que jugó conmigo en Junior y en Santa Fe, hablo con Javier Doldán, un goleador que jugó conmigo en el Tolima. Tenemos grupos, como ahora la tecnología permite, entonces tenemos grupos con los extranjeros, con los nacionales, con los que jugué en Junior, con los que jugué en los 7 equipos, tenemos grupos y hay muchos de ellos dirigiendo fútbol. A ver, Elías, de los técnicos que marcó desde el punto de vista profesional como tal, como técnico y como persona, de ese abanico también de técnicos que tuvo usted la oportunidad de tenerlos como tal. Para mí fueron muy importantes, de todos uno aprende, ¿no? Sí, claro. De todos uno aprende, eso es una frase de cajón, de todos uno aprende. Pero los técnicos que me dejaron a mí mucha enseñanza, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, porque es que el futbolista, ojo con esto, el futbolista no hay que prepararlo solo para que juegue fútbol, hay que prepararlo para la vida. Ese es el gran problema que se vive con los futbolistas, que uno se retira y como estuvo dedicado solo al fútbol, no se preparó para el después. La parte integral que se llama en estos Exacto, instantes. entonces usted se retira del fútbol con una buena cantidad económica, con buena experiencia deportiva, con buena salud, con todo organizado hasta ese momento. Pero sale a la vida y no sabe tomar decisiones. Y ahí empiezan las dificultades, empiezan los problemas, llegan los amigos a aprovecharse de esa persona y termina deteriorando la salud, termina deteriorando la familia, termina deteriorando las arcas económicas, termina deteriorando todo. ¿Por qué? Porque no hay esa formación que es fundamental. No solo formarlos para el fútbol, hay que formarlos para la vida. El protagonista que era en la cancha, ya en otros lados también. En otro escenario. Cambia el escenario. Que no conoce, no lo conoce, porque es que la vida del futbolista... popularmente se dice que es corta, ¿no? Es corta y todos los que están viendo, Messi, Ronaldo, Mbappé, los carros, las mansiones, las novias, el dinero, le miran eso nada más. Pero no ven el sacrificio que hace ese jugador, porque Mbappé no puede comer hamburguesas, no puede salir todas las noches, no, Mbappé entrena 4 veces al día, entrena más que los que no están jugando fútbol profesional. Porque los pelados quieren jugar fútbol profesional y no quieren entrenar. Y Mbappé entrena 4 veces al día. Ronaldo entrenaba 4 veces, Messi 4 veces. Nutricionista a bordo, kinesiólogo a bordo, médico a bordo, en fin, un equipo, una empresa. Porque Messi es una empresa. Una empresa, es una marca. Entonces, porque para usted poder ser el mejor, pues tiene que prepararse. Entonces, si Mbappé a partir de mañana no entrena, pues no va a ser el mejor del mundo, se le va a caer el nivel. Entonces, a medida que usted va adquiriendo ese estatus, tiene que trabajar más fuerte, cuidarse más, ser más juicioso. Entonces, esto es un mensaje para los jóvenes que quieren ser jugadores profesionales. Sí se puede,
Y lo que yo estoy contando en mi historia de vida que sí se puede, porque pude siendo de Piedecuesta, de una familia muy humilde económicamente, sin recursos, me tenía que ir a pie algunas veces hasta el Estadio Alfonso López desde Piedecuesta, a pie, Luis, porque no había para el transporte en Selección Santander. Y yo sabía que si no iba a entrenar, pues el otro muchacho que estaba suplente mío iba a tomar la posición. Yo me iba caminando, me iba trotando hasta Florida. Y de Florida haciendo el calentamiento. Ese era el calentamiento. Y como uno era un pelado de 14, 15, 16 años, tenía vitalidad. no le duele nada. A ver, Elías. Y Luis Eduardo, una cosa importante, y muchachos, todo ese esfuerzo que ustedes hagan caminando hasta la cancha, regresando, caminando, porque muchas veces no hay para el dinero. No espere que lo lleven en mototaxi, en el carro privado, en el carro del amigo. No, vayan caminando y vuelvan caminando. Eso les fortalece la mente. Y el futbolista, más que ser técnicamente el mejor, más que ser físicamente el mejor, que todo eso aparte física se trabaja y se logra, es la mente, el ser fuerte de acá. Porque los jugadores de fútbol, si ustedes quieren ser jugadores de fútbol, muchachos, tienen que ser fuertes mentalmente, porque van a tener muchos obstáculos en el camino. Usted puede ser el titular, la figura, y va a llegar un técnico y lo va a sacar a la suplencia. Y si usted no es fuerte de acá, se retira, o se va a los vicios, o se va a las cosas que no le convienen. Entonces, hagan el esfuerzo. A mí me tocaba irme sin desayuno, y así nos ha tocado a todos los que hemos triunfado en el fútbol. Obviamente era el no consumo de grasa en ese momento. Sí, y tocaba porque no había más. Entonces era buscar esa posibilidad. Entonces, muchachos, esto es un mensaje de que no se rindan, de que si no tienen para el transporte, vayan a pie. No desperdicien la oportunidad, no se queden en la casa mirando para el techo, haciendo otras cosas en el celular que no les conviene y que no los va a llevar a nada bueno. Hagan el esfuerzo. Yo 3 horas para ir, 3 horas y media para ir a Bucaramanga y me devolvía a veces caminando. Mi mamá siempre me ayudó con los pasajes, mi papá, pero había momentos en que no escaseaba la plata y tocaba hacer el esfuerzo y valió la pena, Eduardo. Claro. Valió a la ver, pena. Elías, la selección Colombia fue muy esquiva. ¿Qué pasó? Pues dice que es el anhelo de cualquier jugador, cuando eso pues no era mucho. El jugador que estaba en el extranjero, ¿no? En los grandes equipos, estaba apenas comenzando esa apertura. No había marketing. Sí, exacto. ¿Qué pasó? ¿El por qué asomó usted a la selección Colombia? ¿Qué pasó? Bueno, tengo la fortuna en el 90 de ser el mejor jugador de Colombia. Me disculpan que no vaya a sonar porque yo ya no vivo de eso. Yo ya fui el futbolista y para los televidentes, los cibernautas, yo ya fui el futbolista y yo ya ese cuento no vivo. Yo actúo hoy en día en la vida como si no hubiera jugado fútbol. Para mí eso ya fue algo que pasó en mi vida y que fue muy positivo. Pero como estoy contando la historia, pues tengo que hablar en primera persona. Entonces, tuve la posibilidad en el año 90 de ser el mejor jugador de Colombia. Y el 91 también. Y en el año 90 me dieron Deportista del Año de Santander, o sea, unos reconocimientos muy importantes y grandes. O sea, hay los méritos unos logros, unos logros espectaculares para un piedecuestano, que nunca Piedecuesta había tenido un jugador profesional, menos en el Bucaramanga y menos capitán del Bucaramanga y con todo lo que pude lograr en ese año 90 y de ahí en adelante. Entonces, a raíz de todo esto, aparece la posibilidad, como les contaba, de ir a otros clubes y aparece la posibilidad de ser llamado a Selección Colombia. Y de hecho, pues hubo llamado ahora lo llaman microciclos. En ese entonces era preselección, se decía preselección, pero son microciclos. Entonces hubo posibilidad de hablar con técnicos, con el Chiqui, con Bolillo, de jugar jugamos un partido por allá en Barranquilla de fin de año, donde dirigió Bolillo y dirigió Pacho Maturana, pero era muy difícil en ese momento. Primero porque volantes 5 en Colombia, o 6, había muy buenos. Y Nacional tenía 3. Los 3 de la selección jugaban de Atlético Nacional. Y Nacional era la base. La estructura era 3, 4 equipos prácticamente. Exacto. Y la base era Atlético Nacional. Entonces Nacional tenía a Barrabás, el hermano de Bolillo, que él inició jugando de puntero derecho en Millonarios y terminó jugando de volante de primera línea. Tenía a Leonel Álvarez, el mejor volante 5 en toda la historia de Colombia, volante 6. Y tenía a Chicho Pérez. Tenía los 3 volantes. Después estaba Pompilio Páez, que era muy bueno,
que es el asistente técnico de Osorio, jugaba en el Pereira, muy buen volante 6. Estaba Pimentel, que era el otro buen volante 6 de Millonarios y de América. Estaba Pareja, que era del Medellín. Y yo entraba en ese grupo, afortunadamente. Estaba Mario Col, que era el del Junior. O sea, había unos volantes 6 muy buenos en Colombia, una época de futbolistas muy buenos en Colombia, buenos con la pelota, buenos en lo táctico, buenos en lo físico, buenos también en pegar, lo que había que hacer se hacía en la cancha. Entonces era muy competido. ¿Qué pasaba? Siempre quedaban en la selección, en los 18, 22, los 3 de Nacional. Inclusive la selección era nacional. Los únicos que no pertenecían a Nacional eran Redín, Valderrama y Rincón, Freddy. Después los demás eran todos ya está prácticamente de Atlético Nacional. Y Wilson Pérez, que era el lateral del Junior y después del América, entraba a ser el suplente del Chonto Herrera. Más el manejo, ¿no? También hay que entender el manejo. Era la base. Es la base de esta cosa. Los que tenían la idea de fútbol. Porque, Luis, lo que ocurre también ahí es que en ese momento cambió el módulo táctico. Se jugaba 4-3-3, pero no era el 4 en línea. Era un líbero y 3 defensas. Defensa adelante. Sí, sobrando, como para cerrar las espaldas. El que iba rotando, el que iba... Eso, siempre se jugaba un líbero, 1-3. Luego venía un volante de marca, un 8, un 10, un puntero derecho, un puntero izquierdo y un 9. En la época de que estamos hablando, ya 89, 90, cambió al 4-4-2, el famoso 4 ya en línea, ya sin el líbero. Desapareció el líbero y se volvió una línea. Estos 2 grandotes y estos 2 más pequeños para ir y volver. Y se volvieron 2 volantes de marca, 4-2, 2 volantes de marca cerrados, 2-6. 2 volantes de salida un poco más abiertos, 4-2, 2 y 2 delanteros cerrados. Entonces cambió el módulo táctico. Efectivamente. Cambió el módulo táctico. Elías Correa Jiménez, nuestro invitado en el día de hoy. Pues lógicamente, a lo que iniciábamos, 2 equipos en los cuales usted estuvo, se están disputando. La Mecánica anteriormente era un solo campeón en el año, ¿no? Campeonato de apertura y campeonato de finalización. Hoy es 2 campeones en un año. Es una Mecánica totalmente diferente a la que es hoy en día. 2 de sus equipos en los cuales estuvo, los Cardenales, Santa Fe y los Canarios, Bucaramanga. ¿Cómo ha visto usted la campaña del Bucaramanga en todo el proceso de lo que es estar ahorita disputando por allá en el 97? Fue que tuvo también los cuadrangulares, ¿no? En fin, ¿cómo ve este Bucaramanga de este primer semestre del año 2024? Un trabajo espectacular, Luis, de Dudamel. Porque este es un equipo que lleva 5 meses jugando. Se ve la mano, del técnico, ¿no? Es un equipo que lleva 5 meses jugando. Los demás equipos mantuvieron su nómina y reforzaron. Caso de Millonarios, Santa Fe, Nacional que quedó eliminado, Pereira. Todos estos equipos mantuvieron una base e incluyeron 3, 4 jugadores para reforzarse, mínimo 2 refuerzos. Bucaramanga es un equipo totalmente nuevo. 5 meses lleva jugando este grupo. Dice que salieron 20 jugadores y 20 ingresaron. Sí. No hay 1 o 2 el molde de Dudamel, ahí se ve el molde. Ahí se ve el trabajo. Hay 1 o 2 de la temporada pasada, de resto todos son nuevos. Y jugadores que no tienen mucho recorrido, que no tienen nombre en Colombia, ya lo están logrando, están haciendo historia. El único jugador conocido es Sambuesa, por su trayectoria, recorrido en el Junior, todo esto, pues es un jugador que ya tiene una imagen dentro del fútbol. Y ha definido partidos precisamente introduciendo Se ha echado el equipo al hombro. Efectivamente. En momentos cruciales. Entonces, un equipo de jóvenes que luchan, se ve la mano del técnico, porque eso que está haciendo Dudamel, yo ya lo viví con el Tucho Ortiz. El Tucho Ortiz hizo algo similar. Claro, con jugadores más experimentados, porque estaba Esterilla, estaba Espinosa, Kiko Barrios, William Rico, Olaya, Héctor Méndez, ya jugadores con un recorrido. Pero es algo similar en que logró crear un grupo, una familia y una idea de juego. Es que la clave está en crear una idea de juego, que era lo que no tenía antes Bucaramanga, porque un técnico venía y 3 meses dirigía y jugaba una cosa. A los 3 meses cambiaban el técnico, venía otro técnico y cambiaba a jugar otra cosa. Entonces el jugador se pierde. Los mismos jugadores y cambiaba la estrategia el técnico. Exacto. Entonces quedaban dubitando. Y mientras
toman la idea, se va un tiempo y en ese tiempo se pierden los partidos y las clasificaciones. Entonces Dudamel vino y yo que le veo a Dudamel, que fue lo que trabajó y fue exitoso y sigue siendo exitoso, trabajó muy bien la parte defensiva. Ordenó el equipo defensivamente. Es que los equipos ahora en el fútbol colombiano no están trabajando mucho táctica. Entonces, por los mismos tiempos no dan porque hay partido tras partido. Depende del momento del partido. Exacto. Y como jueguen le jugamos. Hacer, tocan la música, hacer todas bailamos. esas variantes, sí, hacer todas esas, porque hoy en día todo es versátil. Ya no se puede ser tajante en esa parte, todo es versatilidad, el mundo llegó a eso. Entonces, Dudamel vino y armó bien su parte defensiva con 5 defensores. Un 5, 2, 5 y 2 volantes ahí que meten, cuñan y sacan la pelota clara. Entonces, empezó como se arman los equipos de atrás para adelante. El arquero salió muy buen arquero, muy buen arquero. Quintana le dio muy bien. Otro buen arquero que se fue. Exacto, también. Un buen arquero se fue y está bien el suplente o el que lo suplió llegó muy bien. También poco común de que los 4 equipos de ese grupo lleguen todos con 8 puntos. ¿Cómo valió ese punto invisible? ¿No? Fundamental, estuvo tan parejo así, claro. Que mire, Millonarios, que era el colero en el último partido, terminó siendo el primero del grupo. Y Bucaramanga pasa por el punto invisible. Entonces, hay que abonarle eso a Dudamel. Trabajó primero la defensa en 5 meses. Trabajó bien la defensa, le dio una idea de juego, vamos a pararnos bien, a estructurar. Trabajó las líneas. Esas líneas. Y ha venido trabajando la parte de adelante, porque el fútbol son 2 fases. El fútbol es una fase defensiva y después una fase ofensiva. Entonces ha venido trabajando la parte ofensiva y ha venido mejorando ese equipo, manteniéndolo y con 2 refuercitos, ojalá uno arriba de más nivel. Ese equipo va a hacer cosas importantes. Es un trabajo también extramural, llamamos, fuera del estadio, ¿no? En alguna oportunidad lo encontramos allá en el santuario de la Cumbre de Guadalupe en la pretemporada, allá en oración. Lo hemos visto y por alguna casualidad en el Parque Centenario compartiendo algunos alimentos con algunos de los jugadores, en fin, se echó también la afición al hombro, como se dice, ¿no? Le llevó el equipo a la gente. Efectivamente. Que era lo que, y yo hablé con técnicos que estuvieron acá y que tuve la posibilidad o la fortuna de jugar con ellos, y yo les decía, hermano, ¿ustedes por qué alejan el equipo del hincha? No permiten que entren a ver los entrenamientos. ¿Eso por qué? ¿De dónde salió eso? Y a mí me parece que el hincha tiene que estar cerca a su equipo, tocar sus jugadores, sus ídolos. Y eso al jugador le va a dar un empuje importante, le va a dar una fuerza. Eso se siente. Esto es energía, todos somos energía. Pero Dudamel vino, trabajó bien esa parte, trabajó bien la parte defensiva, fue creando grupos, yo veo que abraza a los muchachos, está con ellos, cuando les tiene que decir las cosas, he visto por ahí videos, cuando les tiene que decir las cosas se las dice. O sea, se ve que el hombre utiliza algo fundamental en los técnicos, Luis, y es esto, y en la vida, el hombre va de frente con el jugador. Y el técnico tiene que ir de frente con el jugador, decirle la verdad. Técnico que le dice una mentira a un jugador murió como técnico. Entonces yo veo que Dudamel ha implementado eso muy bien, fue algo parecido a lo que hizo el Tucho. Y los ha venido los volvió amigos, familia, y les ha venido metiendo mentalmente de que sí se puede, porque yo le cuento una cosa, Luis y televidentes, ser campeón es muy difícil. Yo fui campeón 2 veces y sé lo complicado que es ser campeón. Porque es que hay 8 grandes que tienen todas las ventajas. Tienen los estadios más grandes, tienen toda la plata, el músculo económico, tienen los mejores jugadores, porque esto es de nivel y los jugadores de mejor nivel los tienen ellos, tienen plata para contratar, los jugadores que ellos contraten van porque son equipos grandes, saben que van a jugar Copa Libertadores, saben que van a tener posibilidades de Selección Colombia, que jugando Copa Libertadores tienen posibilidad de jugar en un equipo del exterior, o sea, son muchas cosas las que ofrece un equipo grande para un jugador de fútbol. Y Bucaramanga, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, pero lo más importante que yo creo que es lo que ha trabajado Dudamel, la parte mental. Poderles meter de que sí se pueden lograr los objetivos, de que se puede hacer historia. Eso fue lo que hizo el Tucho con nosotros. Nos convenció y pudimos ser terceros. Este técnico los convenció, Dudamel,
y ahí estamos para jugar la final y vamos a ser campeones. Pues Elías Correa Jiménez, también el Bucaramanga con sus directivos no se olvidaron de ustedes. En días pasados rendieron un homenaje, ahí lo vimos con Kiko Barrios, lo vimos con más de uno también haciendo parte de los que hicieron parte en esa época, diferentes generaciones también, al negro Miguel Osvaldo, bueno, en fin, Papo Flores. Todo integral en eso. Pues Elías Correa Jiménez, a usted como jugador profesional, hoy va a final de estas dos fechas, precisamente dos equipos donde usted estuvo, en el Santa Fe y el Bucaramanga, y esperando que lógicamente pues sea el campeón el equipo nuestro, el equipo de los afectos, el equipo de nuestra tierrita, en fin, y queríamos precisamente dialogar con usted referente a su recorrido, a su presencia y lógicamente esta expectativa en medio de estas vicisitudes, lo que hay la esperanza, la fe, de ese optimismo porque Bucaramanga sea campeón al menos por una vez, de la cual y siga la racha en los próximos campeonatos. Y Luis, usted ya puso la amarilla. Efectivamente. Ya la tiene ¿No cree que puesta. a propósito? Esta no es roja, ¿oyó? Esta no es roja. Esta Pero es... hay una tendencia de rojitos, ¿no? Entonces, amarillo y rojo, pero yo soy amarillo. Y tiene blanquito. Yo soy hincha Bueno. del Bucaramanga, fue el equipo que me dio la oportunidad, el equipo de la Uno tierra. tiene que todo el mundo menos ser desagradecido. Sí. Podemos ser de todo menos Sí, desagradecido. y Luis, me escriben los amigos de acá, de Piedecuesta, del área metropolitana y de las otras ciudades donde viví, dejé muchos amigos. Siempre he tenido esa parte de que hago amigos muy fácil. Y como hablo con todo el mundo, y como hablo bastante, entonces Sociable, pues... se dice, Entonces, decimos sí, coloquialmente. entonces la gente, venga, chino, tome una cerveza aquí y tal, y yo soy un poco folclórico. Ajá. Entonces, eso me ha abierto muchas puertas y mantengo muchas amistades en todas las ciudades que viví. Y me han escrito y me dicen, Elías, usted es muy de buenas. Bucaramanga puede ser campeón. Yo les digo, no, va a ser el campeón. Santa Fe puede ser campeón. Junior, que era el otro que estaba ahí, podía ser campeón. Y Tolima, que también estaba ahí, entre los cuatro se jugaba la final, podía ser campeón. Y usted jugó en los cuatro equipos, o sea, usted iba a celebrar sí o sí. Sí. Entonces les respondo, celebro solamente si es campeón Bucaramanga. Si es campeón Santa Fe, no me inviten. No me inviten. Porque está ese título ahí cerca. Yo veo que las cosas se están dando, todo está cuadrando para que Bucaramanga sea el campeón. Y quiero celebrar es con el Bucaramanga, que es mi equipo del alma. Así que y Santa Fe, por cosas de la vida, llega a obtener el título, que no creo, no va a pasar así, pero si llegase a ocurrir, no me inviten porque no voy a esa celebración. Pues Elías Correa Jiménez, a usted como jugador, ya de lo que hemos hablado, de todo lo pertinente, y lógicamente el estadio va a ser insuficiente, ya en los diferentes municipios el señor gobernador ha manifestado pantallas gigantes, ¿sí?, para disfrutar, muy formal. Elías, por aceptar esa invitación para tertuliar, para hablar de fútbol, para hablar precisamente de esa euforia que tenemos en el Gran Santander con el Atlético Bucaramanga. Muy formal por hacer presencia aquí a través de Guanevisión Magazine. Muchas gracias a usted, Luis Eduardo, muchas gracias a todos los televidentes. Me emocioné hablando, me emociono, porque la mayoría de las entrevistas que a uno le hacen, pues, son más que todo, son frías, en el sentido en que son preguntas puntuales. Aquí lo que hicimos fue una tertulia, una charla de la vida, Esa es la dinámica del programa, de ¿no? fútbol, de... Se dice coloquialmente no contra la pared. Exacto, fue algo muy relajado. Entonces, recordar la pregunta que usted me hizo, recordar toda esa niñez, el cómo uno empezó a trajinar en el fútbol, que era muy difícil en la época de nosotros, era muy difícil por todo era complicado, no habían todas las facilidades de hoy en día para uno movilizarse, para obtener las cosas, todo era más sufrido. Era muy, muy, muy difícil. Hasta estudiar era difícil porque lo que dijimos en la entrevista, las universidades eran para los ricos. Entonces, recordar todo esto, recordar al barrio Yo Chiquito, donde crecí con los Valderrama, donde crecí con don Pedro, que era el dueño de todas las casas del barrio,
recordar a los Luna, que eran los de la esquina, de la tienda de la esquina, recordar a los Arenales, que eran los de los tamales, recordar a todas esas personas con las que uno convivió, los Chaparro, los primos, después recordar todo lo de la 10, donde ahí fuimos vecinos. Entonces todo eso le da a uno nostalgia y le da a uno esa parte de sentirse que se han logrado cosas en la vida importantes, que se ha hecho un trabajo por piedecuesta en la parte futbolística, que se dejó una semilla, que voy a recoger esa semilla. Estoy pensando armar un grupo, ahí estoy hablando con unos amigos empresarios, armar un grupo de jugadores pequeños, unos 10, unos 15 jugadores, una categoría por ahí de 10, 11 añitos, y empezar a prepararlos. Gratis, todo, ayudarles con comida, con desplazamientos, todo gratis, sin mensualidad, nada de eso. Y preparar esos muchachos, 14 buenos jugadores, prepararlos, a ver si en 6, 8 años tenemos el reemplazo de Luis Díaz. Yo sé que si me meto en ese tema y me pongo a trabajar juicioso como lo hago, podemos llegar a tener un nuevo futbolista de Piedecuesta que nos dé muchas alegrías y que nos represente internacionalmente. Pues Elías, nuevamente muy formal, de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que hoy nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, nos envían sus mensajes, sus opiniones y originándose esta programación desde acá, desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que continuemos ahí en la sintonía, en la parrilla del canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.